estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, que nos marcan que es posible. Unas pinceladas estamos teniendo de que es posible lo que leíamos en la Biblia. Así que por eso hoy lo traemos a nuestro querido pastor Leandro Velardo, que él nos va a saber instruir para que no nos vayamos ni a un lado ni al otro, ni a un extremo ni al otro, que seamos claros con lo que estamos viviendo hoy y sepamos encasillarlo en lo que corresponde encasillarlo. Vamos a tener una oración entonces, Mimi, para comenzar. Bueno, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Buen Dios, gracias por este día que nos regalas, porque podemos recibir el sábado virtualmente. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu esté en nosotros, que tú nos ayudes a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo ante estas situaciones que estamos pasando en cuarentena. Ayúdanos a ser fuertes y te pedimos que puedas bendecir al pastor Velardo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, se siguen sumando tanto en Facebook como acá en Zoom, diferentes familias. Nos desean ahí feliz sábado, Rosa Romero. Tenemos al pastor Javier Holm, que nos dice feliz sábado para todos. A Gustavo Blasiuk también, a Marianela Müller de acá del distrito, a Susi también de acá del distrito que se ha conectado. A mi mami. Saluditos, mamá. A mi suegra también, a mi querida suegra. Así que, bueno, vamos a darle lugar al pastor Leandro Velardo. Él está sirviendo ahora en su ministerio por medio de la docencia en la Universidad Adventista de Plata. Lo hemos tenido. Lo hemos tenido, yo no lo tuve de profe, pero nos graduamos juntos. Él en su maestría, nosotros en nuestra licenciatura. En la misma graduación. Sí. Yo sí tuve el privilegio de tenerlo en fuentes bíblicas, en evangelios, y la verdad que fue una gran bendición. Y como fue una bendición para mí, para Mimi, para la facultad, lo sigue siendo, también creímos que puede ser una gran bendición para el distrito. Así que, Pastor Leandro, te dejamos el lugar restante. Muy bien, muchas gracias Johnny y Mimi por la invitación. En primer lugar, es un privilegio y es una alegría al mismo tiempo, pues ya verlos en un distrito, ¿no? Trabajando como un matrimonio ministerial. Y realmente felicitarlos, como te dije la otra vez por WhatsApp, por el emprendimiento, la gráfica, todo lo que implica generar estos espacios, ¿no? Así que una alegría muy grande, muy grande. Decías allí que yo los iba a orientar. Bueno, siempre lo mejor es que nos oriente el texto, ¿no? Y en ese sentido me voy a limitar a ser un mero, Elena dice que no hay que serlo, pero en este caso es un permitido porque es Jesús, un mero reflector del pensamiento ajeno, ¿no? Y voy a tratar de ayudarlos para que juntos podamos dilucidar algunas orientaciones por parte de Jesús para el tiempo del fin, ¿sí? Que encontramos en los pasajes que ustedes tenían allí en la propaganda, ¿no? En el cartel. Entonces, algunas ideas introductorias para comenzar esta breve y sencilla reflexión. Lo primero es que los capítulos que estamos viendo, los pasajes que vamos a revisar en esta noche, se encuentran en dos capítulos que son denominados normalmente como el pequeño Apocalipsis de Mateo, ¿no? Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, ¿no? Los tres primeros evangelios tienen esto que se suele denominar los pequeños apocalipsis, ¿no? Mateo 24 y 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Estos son los pequeños apocalipsis de los primeros tres evangelios. Y así que ya eso nos va enmarcando un poquito en la naturaleza de los textos que estamos leyendo. Es decir, que son textos que nos revelan algo acerca de, en este caso, el tiempo del fin, ¿no? El tiempo inmediato a la segunda venida. Y en este sentido, algo que uno siempre tiene que tener presente, pienso, ¿no? Y me atrevo a sugerir humildemente, es que cada vez que interpretamos un pasaje de la Biblia para nosotros como creyentes, como personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios,
tiene un profundo impacto existencial. Es decir, como yo interpreto determinados textos, vivo. Es decir, que para nosotros como adventistas del séptimo día, entender un pasaje de la Biblia no es solo una cuestión intelectual, no es solo, no que no es, sino no es solo una cuestión intelectual, sino que es una cuestión existencial también. Porque, como decíamos recién, dependiendo de cómo interpretemos los textos bíblicos, vamos a vivir. Nosotros seguramente estamos familiarizados con una frase que se suele usar, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Y cuando le preguntamos a alguien eso, o alguien nos pregunta a nosotros eso, se está refiriendo a nuestra forma de ver e interpretar la realidad, ¿no? Nuestra cosmovisión, cómo percibimos y entendemos el mundo que nos rodea, lo que nos pasa, lo que pasa a nivel mundial, lo que pasa en nuestra microrealidad, ¿no? En nuestro círculo más íntimo, en nuestro foro más íntimo también, ¿no? A título personal, qué pensamos, qué sentimos, etc. Y como cristianos nosotros en realidad debiéramos hablar de una teología de vida, porque la forma en la que interpretamos la realidad, los principios que tenemos en nuestra vida, emanan, entierran sus raíces en la revelación, en la palabra de Dios. Así que cuando consideramos que tal actividad o tal concepto es equivocado o es pecado, no lo hacemos en base a nuestro propio criterio, sino que lo hacemos en base a lo que Dios nos ha revelado. Así que en realidad nosotros una filosofía de vida en el sentido estricto de la palabra no tenemos, porque no nace de nuestra elucubración, de nuestra reflexión, sino que nace de nuestra comprensión de la revelación, de nuestra comprensión de la revelación. Y a partir de esa revelación que encontramos en el texto, como decíamos antes, vivimos. La comida que colocamos en la mesa de nuestros hogares está bajo el influjo, bajo la influencia de determinados pasajes de la Biblia, ¿no? Así que indistintamente de qué ponía mamá y papá en la mesa, una vez que uno reconoce en la Biblia la palabra de Dios, ahora el criterio ya no es lo que se hacía en mi casa, sino lo que Dios pide de mí, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Así que todos tenemos, como creyentes en la Biblia, una teología de vida. Nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, encuentra su punto de inicio, su punto de partida en la palabra de Dios. Y en este sentido, la experiencia del tiempo del fin no escapa a esa realidad. ¿Cuál es la actitud que debiéramos tener en el tiempo del fin? La actitud más acertada. No quiero usar la palabra correcta, porque no se trata de correcto o incorrecto, sino de ser acertado, ¿no? Ser sensible a la realidad. ¿Y cuál debiera ser esa actitud? Y bueno, para eso Jesús nos dejó varias parábolas, enseñanzas que nos ayudan a identificar cuál debiera ser nuestra actitud. Y en este sentido, yo voy a repasar rápidamente, ¿no? Mi intención en esta noche no es explicar en profundidad cada texto, sino destacar con una pincelada gruesa, destacar algunos elementos que nos arrojen luz para nuestra realidad diaria. Cómo vivir con Dios en el tiempo del fin, ¿no? Y Jesús nos ha dejado, como es propio del Maestro, ¿no? Del Maestro con mayúscula. Jesús nos ha dejado enseñanzas muy claras y advertencias muy importantes. Así que comenzamos leyendo los primeros pasajes, recordando entonces que para nosotros interpretar un pasaje de la Biblia tiene un profundo alcance existencial, afecta la forma en la que vivo. Y espero que el mensaje de esta noche, primero para la gloria de Dios y en segundo lugar para beneficio de todos nosotros, nos ayude a corregir si hay algo que corregir, para que estemos en sintonía con la voluntad de Dios para este tiempo respecto de nuestra actitud, ¿no? Vamos a leer el primer pasaje, Mateo capítulo 24, versículos del 45 al 51. Leo de aquí de la Reina Valera 60. Versículo 45, Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Me interesa destacar dos ideas que encontramos en el verso 48 y 49, ¿no? Noten qué estrecha relación coloca Jesús allí entre una actitud que enfatiza la demora y el estilo de vida. Una actitud que enfatiza la demora y el estilo de vida. Aquellos que enfatizan de una forma u otra la demora de la venida, se exponen a adoptar un repertorio conductual inmoral y autodestructivo. Es decir, que nuestra percepción del tiempo profético, y si somos más precisos, escatológico, ¿no? Recordemos que la palabra escatología tiene que ver con aquella parte de la profecía bíblica que habla de los últimos eventos, ¿no? De lo último, es el estudio de los últimos eventos, eso es la escatología. Y entonces, en este contexto, en el tiempo del fin, aquellos que enfatizan de una forma u otra la demora, se exponen a adoptar un repertorio conductual inmoral y autodestructivo. Nuestra actitud frente a la segunda venida tiene un profundo impacto en nuestra cotidianeidad, en nuestro diario vivir. No es indiferente, no es una cuestión, una postura intelectual, ¿no? No, para mí falta mucho todavía. Yo no creo que esta pandemia tenga siquiera algo que ver con la segunda venida, ¿no? Comentarios, actitudes de esta naturaleza podrían llevarnos a enfatizar la demora, y el peligro de enfatizar la demora, según nos dice Jesús, es que aquellos que enfatizan la demora terminan adoptando una actitud inmoral y autodestructiva, ¿no? El versículo 51 nos habla de las consecuencias eternas de esto. Verso 51, verso 50, el criado no sabe cuándo va a venir el dueño, ¿no? El patrón. Y en el verso 51, cuando llega el patrón y se encuentra con esa realidad, lo encuentra en falta, ¿no? Y sabemos, pegando el salto de la parábola a nuestra realidad, esto tiene consecuencias eternas, ¿no? No es una cuestión circunstancial, periférica, sino que tiene consecuencias eternas. Así que uno debiera ser muy prudente al momento de escoger qué actitud va a tener frente a la segunda venida. Porque enfatizar la demora podría devenir, podría generar, podría resultar en un estilo de vida que va contra la voluntad divina y que tiene serias consecuencias eternas, negativas, por supuesto, ¿no? Así que la primera actitud que encontramos allí es lo que podríamos denominar apatía escatológica, indiferencia hacia los eventos finales. O, como también lo he denominado, siempre dicen lo mismo. Seguramente ustedes conocerán alguna persona que tiene esta actitud, ¿no? Cada vez que pasa algún evento de envergadura a nivel mundial o internacional, y se hacen algunos ensayos de interpretación profética, algunos más fieles al texto y otros, hay que decirlo, ¿no? Otros más alejados del texto. Esto termina generando en muchas personas esta actitud de indiferencia, de apatía escatológica, indiferencia al tiempo del fin, ¿no? Y bueno, falta mucho. Y ese énfasis en mi Señor no viene, mi Señor se tarda en venir, dice Jesús, que deviene en un estilo de vida inmoral y autodestructivo. Cuidado con ese énfasis, ¿no? Cuidado con esa actitud. Las dos actitudes que siguen las encontramos en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Tenemos la parábola, la conocida parábola de las 10 vírgenes. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Leo nuevamente de la Reina Valera 60.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y aquí tenemos dos actitudes, ¿no? Ustedes están bien familiarizados con esta parábola. Nuevamente yo quiero destacar 2 o 3 cosas. Qué interesante el verso 10, ¿no? Las que estaban preparadas entraron con él, ¿no? El énfasis en la preparación. Y cuando vemos cuál fue la preparación, encontramos una estructura muy interesante en el verso 3 y 4. Nótese que en la Reina Valera 60 se respeta el orden de las palabras que encontramos en la original, ¿no? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y entonces la diferencia, el orden de las palabras es muy importante, y de las acciones. Y entonces las insensatas, tomando sus lámparas, primero las lámparas, después no tomaron aceite, pero las sensatas, ¿qué hicieron? Primero tomaron aceite y después tomaron sus lámparas, ¿no? Así que el énfasis en la actitud. Y un detalle interesante, ¿por qué habrá sucedido esto, ¿no? Bueno, habría que explicar un poquito cómo eran las bodas en la Palestina romana del siglo I para comprender por ahí con mayor precisión la dinámica. Por ejemplo, hoy por hoy el énfasis está en la novia. Y las chicas presentes, Mimi y compañía, espero que no se sientan ofendidas, pero en el siglo I el énfasis estaba en el novio, ¿no? Y está muy bien que estén las damas, hoy el énfasis está en las damas, ¿no? Alguien decía alguna vez que cuando en algún diario se publica una noticia de un casamiento famoso, ¿no? Se dice, bueno, la novia estaba vestida así, la peinó tal, la vistió tal, los zapatos eran de tal marca, etcétera, ¿no? De tal diseñador, y el novio tiene la última línea donde dice, y también estaba el novio allí, ¿no? Así que eso marca el énfasis de nuestra época. Pero en el siglo I el énfasis estaba en el novio, y había varias costumbres por las cuales el novio podría demorarse. Pero sin entrar en mayores detalles, hay un aspecto que nos arroja luz sobre esta diferencia que encontramos en el verso 3 y 4 y está en el verso 12. En el verso 3 y 4 vemos que las que son insensatas porque toman sus lámparas sin aceite, y las que son prudentes toman primero el aceite y después las lámparas. ¿Y por qué esta distinción? ¿Por qué Jesús se preocupa de dejar esto claro? Porque va a encontrar sentido esta distinción en el verso 12 cuando veamos la respuesta por parte del novio para con las insensatas. Ya sabemos lo que pasa con las sensatas en el verso 10, como estaban preparadas, entraron a las bodas. Pero en el verso 12 es muy interesante que dice allí, él les responde cuando ellas piden que abra y que las deje entrar. De cierto os digo que no os conozco. Y ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en otra lengua, ¿no? Una lengua muerta, que es el griego,
Y en griego tenemos distintas expresiones para conocer, y cada expresión tiene su matiz. Y algunas expresiones son muy ricas desde el punto de vista semántico, ¿no? En cuanto a su significado, y tienen distintas acepciones, ¿no? Como cuando uno busca una palabra en el diccionario de la Real Academia Española y encuentra 1, 2, 3, 4, 5 distintas acepciones, distintos significados, dependiendo del contexto o de algunos modificadores. Y en este sentido, la palabra que aparece allí para conocer, en ese pasaje, en el verso 12, hace referencia a un conocimiento basado en la experiencia, un conocimiento experimental, que indica una íntima familiaridad, tener una relación cercana. ¿Por qué este detalle es sumamente importante? Porque a la luz de la estructura que encontramos en el verso 3 y 4 y de la expresión que se usa para conocer en el verso 12, uno podría recrear imaginativamente, ¿no? Una sugerencia, una hipótesis, imaginando, ya que estamos en un género literario que nos lo permite, ¿no? Una parábola. Uno tranquilamente podría imaginar, a la luz de esta evidencia, una conversación entre las vírgenes como la siguiente. Imagínense a las sensatas diciéndole a las insensatas lo siguiente. Bueno, no se olviden de agarrar aceite, de tomar más aceite, porque conociendo al novio es muy probable que se demore, ¿no? Y podría agarrarnos en la noche incluso. Y entonces las insensatas contestando algo así como, nosotras conocemos también al novio y yo trabajaba en el mismo lugar que él y me da la impresión que era un hombre puntual, ¿no? Era un joven puntual. Eh, por lo menos lo que uno veía en el trabajo era alguien que llegaba siempre a tiempo. No creo que se demore. Por lo que lo conozco, no creo que se demore. ¿No? Esta es una conversación que tranquilamente podría, en la dinámica de la parábola, podría haberse dado, ¿no? Esto para ilustrar la relación entre el verso 13 y 4 y la expresión para conocimiento en el verso 12. ¿En dónde reside la diferencia? En cuánto conocen las prudentes al novio y cuán poco conocen las imprudentes al novio. Como conocen las prudentes al novio, bien, tienen otro tipo de relación, una relación más íntima, una familiaridad más cercana, una relación cercana, un vínculo vital entre ellas y el novio. Dicen, "Ah, yo lo conozco bien, hay que llevar extra porque conociéndolo, él va a querer que estén todos, él va a querer esto, él va a querer lo otro, es muy probable que nos agarre la noche. No puedo asegurarlo, pero es muy probable, porque lo conozco. Las imprudentes no tienen la misma intimidad con el novio. Y el novio se los dice. El problema no es que ellas no tienen luz y el novio no las puede reconocer por la oscuridad de la noche, ¿no? A veces yo tengo 2 hijos y mi nena, que es la más grande, a veces ve algunos dibujitos del Nuevo Testamento, ¿no? De la Biblia, pero hay uno del Nuevo Testamento que es de parábolas. Y en el dibujito el énfasis está en que como no tienen luz, el novio no las puede reconocer y por eso no las deja entrar. Pero el texto no va por ese lado, sino que él las ve, las identifica, pero ¿qué les dice? ¿Cuál es la pregunta implícita? ¿Qué hemos vivido juntos, ustedes y yo, que justifique que estén de este lado de la puerta? ¿Qué hemos vivido tú y yo? ¿Qué tipo de relación tenemos tú y yo que justifique que estés de este lado de la puerta? Hay una traducción que es una paráfrasis, ¿no? Nos ofrece un circunloquio, una perífrasis para tratar de reflejar este sentido de la expresión para conocer, que es la traducción en lenguaje actual, y coloca lo siguiente, dice allí, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Con no las conozco ya hubieran traducido correctamente el texto, pero esa traducción se queda corta para transmitir todo lo que implica la frase. Así que le agregaron ellos, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Y ahí nos acercamos un poquito más al sentido de la expresión que aparece allí. No es simplemente un conocimiento de vista, sino
estar íntimamente familiarizado, como decíamos antes, ¿no? Tener una relación cercana. ¿Tenés vos, tengo yo, un vínculo tal con el maestro que justifique formar parte de las bodas? Lo conozco tanto al maestro que estoy preparado para cualquier cosa que él pueda hacer, porque lo conozco, porque sé que es real la posibilidad de una demora. Para pensar, ¿no? Para pensar. Es una pregunta muy personal, muy íntima, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo tengo con el maestro? Y a veces desperdiciamos las oportunidades que tenemos para profundizar nuestro vínculo con nuestro maestro, con Jesús, ¿no? Desperdiciamos la oportunidad. Y como desperdiciamos la oportunidad, tenemos conocimientos generales. Sabemos que algo importante va a pasar, sabemos que hay una boda, sabemos que hay un novio, pero no estamos tan familiarizados con los detalles, no conocemos tanto al novio, no tenemos un vínculo tan cercano con el novio como para saber cómo podría darse la situación. Y la conclusión inevitable de esa falta de conocimiento, de esa falta de vínculo, de esa falta de relación personal íntima con el novio, es quedarnos afuera de la boda. Aquellos que en ocasiones sacrifican el texto en el altar del frenesí profético o de la ansiedad escatológica, carecen de intimidad con su maestro. No, él no se va a demorar, él no se va a demorar, él ya va a venir, ya va a venir, ¿no? Y en este ya va a venir, en este frenesí profético, en esta ansiedad escatológica, a veces lo único que estamos demostrando es nuestra falta de intimidad con el Maestro. Cuán poco conocemos a Jesús, cuán poco conocemos al novio. Tan poco que frente a determinadas circunstancias, situaciones, nos quedamos sin aceite. Nos quedamos sin aceite. No estamos preparados porque no lo conocemos. No al menos como debiéramos. No conocemos a Jesús lo suficiente. No estamos tan familiarizados con Él. Las prudentes, por otro lado, la expresión se podría traducir también como sensibles, perceptivas. Sensibles me gusta, ¿no? Perceptivas, que van en la misma línea. Son vírgenes que conocen, son invitadas a la boda que conocen al novio, ¿no? Que conocen la dinámica, que son sensibles a la realidad que viven. Y esa es la actitud sugerida por Jesús, ¿no? Destacada. Resumiendo un poco y pasando en limpio lo que hemos dicho hasta aquí, tenemos tres actitudes. La primera en el siervo malo del Mateo 24, versículos 48 y 49, ¿no? La apatía escatológica o siempre dicen lo mismo, ¿no? Aquellos que enfatizan de un modo u otro la demora, dicen, no, falta mucho, falta mucho, falta mucho, él se tarda en venir, terminan adoptando un estilo de vida inmoral y autodestructivo, ¿no? Dice Jesús. Así que hay que tener prudencia en este sentido. La otra actitud es el frenesí escatológico o la profecía a la luz de CNN, ¿no? De CNN. Y entonces su fe se consume rápidamente y sin reservas. Se consume todo el aceite frente a la próxima tapa del diario, ¿no? Y la pregunta en ese caso es, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? Pastor, ¿usted está diciendo que faltan 20 años para que Cristo venga? Por supuesto que no. Yo no sé. Pero fíjense, aquellos que tienen los años suficientes como para recordarlo bien, ¿se acuerdan en el 2001 las Torres Gemelas, el atentado contra las Torres Gemelas? Cómo hubo gente que se fue al campo, hubo gente que ya dijo, bueno, Cristo viene mañana, y hoy estamos en el 2020, a casi 20 años de las Torres Gemelas. Recuerdo que se buscaban citas de Elena de White para decir, bueno, acá ella profetizó que había edificios en ciudades que iban a ser destruidos y se trataban de hacer algunos malabarismos interpretativos para encuadrar ciertas cosas en una determinada teoría, ¿no? Este frenesí escatológico es peligrosísimo también. Es tan peligroso como la apatía, la indiferencia a la profecía, ¿no?
la experiencia religiosa de estas personas está tan viva o tan muerta como lo amerite la próxima etapa del diario Clarín, ¿no? Recuerdo un hermano de iglesia que vive en este planeta Tierra, no voy a decir en qué lugar, que hacía mucho tiempo, unos 2 años más o menos que no iba a la iglesia, y que cuando nombraron a Francisco como papa, y toda esta historia de que era un papa jesuita y demás, volvió a la iglesia y dijo, esto en 3 meses, se va a resolver todo, ya esto se tiene que terminar porque esto es sin precedentes, esto es lo que estábamos esperando, etc., ¿no? Y a los 3 meses no, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Estamos todavía aquí, no pasó nada de lo que él había profetizado, ¿no? Y los que de paso recuerdan el nombramiento de Ratzinger, había sido lo mismo, ¿no? Así que prácticamente no importa a quién nombre, siempre se va a buscar la vuelta para que de alguna manera encaje con algún malabarismo interpretativo. Y entre paréntesis, yo me pregunto, ¿no? ¿Es este el espíritu de la profecía bíblica? ¿Es este el espíritu detrás de la información que Dios nos ha revelado? ¿No debieran ser estas oportunidades para profundizar nuestro vínculo con Jesús, para vivir una vida plena en Cristo, como dice Pablo? Tener una perspectiva de la realidad cristocéntrica. Y entonces, bueno, a los 3 meses no pasó nada y a los 4 meses nuevamente dejó de congregar, ¿no? La experiencia religiosa de este tipo de aproximación está tan viva o tan muerta como lo amerite la próxima etapa del diario Clarín, ¿no? Como lo amerite la agenda del Papa, la agenda internacional del Papa, como lo amerite alguna declaración de Trump. No debiera ser el termómetro ese, ¿no? Sino el texto y las orientaciones que el texto nos da. La Biblia tiene que ser rectora y bajo la dirección del Espíritu Santo ir siendo sensibles a los tiempos sin caer en la indiferencia, en siempre dicen lo mismo o en la profecía a la luz de CNN, ¿no? Al frenesí escatológico. ¿Y cuál es la actitud correcta en este sentido? Bueno, un detalle más que quisiera mencionar del segundo grupo, ¿no? Del frenesí escatológico, esto vinculado con las imprudentes. Saben que falta poco y que algo muy importante está por acontecer, pero no conocen, no tienen un vínculo significativo con el maestro, al menos no como el que debieran tener, y por lo tanto saben que algo va a pasar, pero no saben cómo, no saben de qué naturaleza, no saben cómo interpretarlo, cómo experimentarlo. Cuán importante es profundizar mi caminata con Jesús en este sentido, ¿no? ¿Cuál es la tercera actitud que Jesús nos recomienda, ¿no? Y lo hace en Mateo 24:42 y en Mateo 25:13. La sensibilidad escatológica o prepárate, Cristo viene pronto. Sensibilidad escatológica, no apatía, no indiferencia a las profecías, siempre dicen lo mismo, no esa actitud, porque nos puede llevar a un estilo de vida inmoral y autodestructivo que selle nuestro destino eterno, pero para perdición. No el frenesí escatológico o la profecía a la luz de CNN, que nuestra fe no esté tan viva o tan muerta como lo amerite la tapa de los diarios, ¿no? No conocimientos tan amplios y generales que terminen siendo imprecisos, que en lugar de orientarnos nos despisten de cómo interpretar la realidad, sino sensibilidad escatológica, ser conscientes de la solemnidad de los tiempos que nos toca vivir, de la solemnidad profética de los tiempos que nos toca vivir, y vivir en nuestra vida a nivel personal y con todos aquellos que tenemos contacto con la idea de que debemos prepararnos porque Cristo viene pronto. Decía antes, en Mateo 24:42, la propuesta de Jesús es velad. Mateo 25:13 leíamos antes, velad, velad, atentos, alerta. Esa es la actitud que Jesús nos recomienda. Profundicen su vínculo conmigo. No tengamos una relación circunstancial, pasajera, transitoria, efímera, intrascendente. No busquemos una experiencia religiosa devaluada. Vayamos a todo o nada con Jesús, ¿no? A todo o nada.
con el Maestro, sin reservas, sin reservas. Señor, te necesito. Me encuentro desbordado por la situación que estoy viviendo, pero en ti confío, y sé que pronto volverás, y sé que pronto volverás. Ayúdame a tener esa sensibilidad, ayúdame a no leer la realidad que me circunda de manera incorrecta. Dame tú los lentes correctos para poder entender la realidad, poder ser conscientes del tiempo, ser consciente del tiempo que me toca vivir, concientizar a mi familia también, a mis seres queridos y a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. El grito evangelístico de prepárate, Cristo viene pronto. Ayúdame a evitar los extremos, Señor. Ayúdame a evitar los extremos. Necesito más de ti. Ayúdame a entender la profecía, la escatología bíblica a través de Cristo. Ayúdame a que Cristo sea el prisma a través del cual interprete la realidad. Que Jesús sea mis lentes, Señor, ¿no? Pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo para que me capacite en este sentido. Que Él me guíe, que Él me oriente, vivir bajo la orientación divina. Y la única forma de hacer eso es profundizando mi vínculo con Él, para que llegado el momento no me diga, ¿qué hemos vivido juntos tú y yo que justifique que estés de este lado de la puerta? ¿Qué relación hemos tenido que justifique que formes parte de esta boda? Sino que me encuentre preparado, nos encuentre preparados y listos para pasar a la fiesta y disfrutar, ¿no?, de las bodas del Cordero. Simplemente entonces dejar esta breve reflexión y deseando, pidiéndole a Dios como deseo, como oración, que tanto en ustedes como en mí esto pueda ser una realidad, ¿no? Estamos bombardeados por una serie de lecturas, de perspectivas sobre estos temas, y Jesús nos ha dejado orientación valiosísima en este sentido, ¿no? Y hoy hemos visto muy rápidamente y de forma general algunas orientaciones, pero qué importante que dediquemos tiempo a profundizar en lo que el Maestro dice, ¿no? Algo que suelo decirle a mis alumnos es que el mejor profesor de teología siempre va a ser Jesús. Ya lo decía Juan en el capítulo 1, versículo 18, que el mejor teólogo de la historia es Jesús. Él le ha dado a conocer, ¿no? En Juan 1, 18. Y aquí Jesús, el mejor profesor de teología, el que la tiene más clara, el que sabe más que todos, nos dice, miren, la actitud correcta, la más prudente en los tiempos que nos toca vivir es esta. Lo más importante es que profundices tu relación conmigo, que no sea algo periférico, sino que sea vital para ti estar conmigo. Ese es mi deseo y oración. Muchas gracias, Pastor. La verdad que es una bendición, como creíamos que iba a pasar, así como ha sido una bendición para nosotros, también es una bendición aquí para el distrito. La verdad que hemos tenido mucha gente conectada, a la cual nosotros previamente habíamos orado para que el Espíritu las traiga, el Espíritu Santo los acompañe, y confiamos de que esto fue muy útil para todos los que se han conectado, tanto desde Facebook como también de acá desde Zoom. Qué interesante también, ¿no? Nos queda la reflexión de pensar qué estamos haciendo, de qué manera nuestra comunión con Dios está siendo efectiva o no, y estamos a tiempo de cambiar aquellas cosas que quizás nos van alejando de Dios y no nos dejan esa comunión que Dios quisiese que tuviésemos nosotros. Así que agradecemos al pastor, muchas gracias por este culto que nos dio, de que seguramente para todos ha sido muy rico espiritualmente. Ha sido un alimento, ¿no? Como decían algunos profes también, que a veces necesitamos dejar de consumir leche espiritual, como dicen, ¿no? Y comernos unos buenos guisos de tuerca, con tuercas, decía... ¿Qué profe lo decía? Uno lo decía. Sí. Así que hemos comido hoy un alimento sólido,
un buen guiso con tuercas, ¿no? Así que gracias, pastor. Se han conectado también, bueno, Marcos Ferreira, pastor Marcos Ferreira, José Sotelo, Laurentio Ionescu, Mari Béjar, varios se han conectado a lo largo de esta transmisión. Así que vamos a tener una oración. Si a usted le parece, pastor, despedirnos con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo y bendito sea tu nombre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, por el privilegio de, en estas horas, Señor, poder reflexionar en tu palabra como familia de la fe, como hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por las orientaciones que nos das, por la claridad de tu palabra, Señor. Ayúdanos en estos momentos de tantas tensiones, de tantas propuestas, a tener criterio y a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a buscar orientación ante todo y antes que en nadie, en tu palabra. Ayúdanos a devolverle el rol protagónico que el texto bíblico se merece en nuestra vida y a interpretarlo, Señor, conforme a tu voluntad. Pedimos desde ya que tu Santo Espíritu nos acompañe cada vez que abramos tu palabra, para que la interpretación sea la que tú, Señor, quieres que sea, y que sea la correcta, esa interpretación que es terapéutica, que es sanadora, que trae esperanza, que nos llena el corazón y nos permite seguir adelante. Bendice las familias de cada uno de los que estamos participando en los distintos medios, las familias que representamos, y acompáñanos, Señor, para encontrar algo que es tan difícil en estos días, que es el equilibrio, y que podamos, Señor, estar también en estos tiempos tan desafiantes, a la altura de la fe que profesamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos humildemente, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias de nuevo, pastor, por haber compartido este tiempo, por haber preparado, nos imaginamos que habrá preparado durante mucho tiempo este tema y que es tan necesario para nuestra actualidad, ¿sí? Y para nuestra vida también espiritual. Así que bueno, familia, también les agradecemos por haber sido parte de este culto, de esta iglesia virtual. Le agradecemos de nuevo al pastor Leandro Velardo y recuerden seguirnos en el canal de YouTube, Ministerio Virtual de A2. Ahí tendrán este sermón también, calculo mañana, pasado, ya estará el sermón ahí cargado. También ha quedado cargado el sermón que tuvimos con el pastor Hugo Cotro el viernes pasado. Y la semana que viene nos van a estar visitando también desde una visita internacional. ¿Quién es, Melita? Va a estar el pastor Víctor Armenteros y la esposa Esther, también profesores de la Universidad de la UAP. Se van a tomar el tiempo a estar con nosotros porque nosotros empezaríamos 7:30 y allá en España son las 12:30 de la noche. Así que van a estar haciendo un sacrificio para poder compartir su tiempo con nosotros, así que los invitamos también el viernes que viene. Muy bien. Y el otro viernes, bueno, no voy a decir quién, pero vamos a estar cubriendo también el área emocional y psicológica de acá, del distrito, así que vamos a estar cubriendo las diferentes áreas, las diferentes necesidades que tenemos en estos tiempos de cuarentena. Que Dios los bendiga mucho, que los acompañe y espero que también hayan disfrutado este guiso de tuercas que nos hemos alimentado en esta noche. Chau, chau.